Y a esta hora, 12:55, nos asomamos a un libro de una persona muy querida por todos ustedes, como es José Antonio Labordeta, diputado del Pueblo. Y ese es el título del libro que está a punto de presentar el escritor y periodista y que ha sido colaborador de Aquí y Ahora, Conrad Blasquez. ¿Qué tal, Conrad? Bienvenido. Hola, buenos días, Miriam. Qué bien volverte a ver. Bueno, ha sido la presentación con la familia, nada menos que de José Antonio, a los medios de este libro que se presenta oficialmente mañana por la tarde en el Paraninfo, Conrad. Sí, esta mañana lo hemos presentado. Ha estado Ángela Labordeta y han estado compañeros periodistas. Y mañana lo presentamos en el Aula MA, en la Universidad de Zaragoza, a las 7 de la tarde. A ver cómo va. Es mi primera presentación de un libro tan potente, porque la verdad es que José Antonio Labordeta era un político muy potente y me imagino pues bueno, que va a haber fuerte expectación. Da un cierto vértigo, Miriam, da cierto vértigo, pero realmente también estamos disfrutando este momento porque aproximarse a una figura como la de José Antonio, pues la verdad es que ha sido impactante. Y bueno, ha sido para recordar un poco lo que fue una figura política. Yo en este libro lo que hablo sobre todo de la figura política, porque es la gran olvidada, creo yo. Curiosamente, es la gran olvidada de José Antonio Labordeta. Hemos hablado mucho del José Antonio Labordeta cantautor, con su Canto de la Libertad. También era poeta, también era maestro, que fue en Teruel, pero incluso presentador de televisión, ¿no? Con un programa de televisión que todos recordamos en Televisión Española, Un país en la mochila. Pero el José Antonio Labordeta político solamente ha trascendido. Si ahora hiciéramos una prueba de memoria, todos seguramente, vosotros los que estáis ahí en plató, además de la audiencia del programa, seguro que pensaríamos exclusivamente en las tres palabras que pronunció una 5 marcada, un 5 de marzo de 2003. Aquellas tres palabras de cuando mandó a la mierda, ¿verdad? A la mierda a cierta parte de los diputados del Partido Popular. Y con eso nos hemos quedado en la trayectoria política de José Antonio Labordeta. Al menos se ha quedado el gran público, ¿no? Y yo creo que eso sería muy injusto, y lo es muy injusto. Por eso yo creo que lo que pretende este libro es precisamente, de alguna manera, hacer justicia y homenajear a José Antonio Labordeta político, que recordemos ahora se ha cumplido. El sábado pasado se cumplieron 25 años desde que entrara en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados en Madrid. Estuvo 8 años. Y bueno, ahora se han cumplido 25 años, pero antes de que llegara, pues evidentemente hubo mucho más José Antonio Labordeta político, pasando por el PSA, que allí tenéis una invitada que sabe mucho de eso, Pilar de la Vega, que participó también en la fundación de la creación de aquel partido, del PSA, pero también estuvo en lo que él llamó la izquierda depresiva, que es una especie de partido que él creó para él solo y que no tenía ningún militante, pero que de alguna manera sí que representaba lo que sentíamos en aquel momento los aragoneses, ¿no? A nivel político. En mitad de una dictadura, la gente estaba como muy depresiva y muy apática, y entonces con esa fuerza política intentó movilizar a la gente, intentó que la gente de alguna manera dijera: ahí, basta ya, vamos a movilizarnos ya no en contra del franquismo, pero sí también intentar, pues eso, una movilización política, ¿no? Y después entró en el PSA. El PSA, como bien sabe Pilar y como bien saben muchos de nuestros telespectadores, desapareció bueno, se lo comió Felipe González en las elecciones del 79. El PSA sacó un diputado. Era todo un éxito en aquel momento, pero hubo gente que no estaba de acuerdo con un diputado y el PSOE sacó 3. Entonces, pues hubo sus guerras. Como ya sabéis que en la izquierda siempre hay guerras. El canibalismo en la izquierda ya es como una tradición, y entonces eso dio origen, pues bueno, a su desaparición. Y acto seguido, al cabo de pocos años, pues bueno, José Antonio Labordeta evidentemente nunca dejó la política, coqueteó con la Izquierda Unida, pero no militó más que en dos partidos políticos en su larga historia política, trayectoria política. En el PSA, su gran partido, el partido del corazón, que lo tenía en el corazón, y también en Junta Aragonesista. ¿Vale? Conrad, Junta sí. Aragonesista militó allí.
y de alguna manera pues vio en los jóvenes de Chunta los hijos, ¿verdad?, del Partido Socialista de Aragón. Bueno, todo esto lo cuentas porque lo has vivido, por tus experiencias, por tu relación también con José Antonio Labordeta, pero ¿con quiénes más has hablado para dar forma a este libro? Porque entendemos que con compañeros, no de esas 2 legislaturas, que el paso en el Congreso como diputado. Sí, yo sobre todo mi idea inicial era que la gente, los que habían hablado con José Antonio Labordeta, los que habían tratado y convivido con él, me explicaran cómo veían a José Antonio Labordeta como político. Entonces, pues claro, evidentemente he hablado con mucha gente. He hablado con José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, que tenía una magnífica opinión y estuve hablando con él durante bastantes minutos. He hecho varias entrevistas y la verdad es que, bueno, José Luis Rodríguez Zapatero me atendió muy bien y estuvimos hablando bastante sobre lo que era él, ¿no? Él habló incluso que para él era una especie de, José Antonio Labordeta, un torrente de autenticidad, que es un torrente de sinceridad, un torrente que yo creo que ese fue el legado de José Antonio Labordeta, que es que humanizó la política, ¿no? Es el gran legado, es decir, la hizo humana, hizo que traspasara las paredes del Congreso de los Diputados. También ha hablado con Iñaki Sagasti, también ha hablado con Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, ha hablado con la fue exministra de Rajoy, ministra de Sanidad, Ana Pastor, que fue de los pocos, de las pocos que le trataron en la Antonio Labordeta, porque hay que apuntar un dato. En los 4 años que gobernó José María Aznar, no habló ni un segundo con José Antonio Labordeta. Casi ni le miró a la cara, porque lo despreciaba. Y como no le necesitaba para apoyar, pues evidentemente pues no lo necesitaba y por tanto pasó olímpicamente de él. También he hablado con Paco Pacheco, que fue su alter ego en el Congreso de los Diputados, que fue su jefe de gabinete, pues bueno, todo. Es decir, también su jefe de prensa, e incluso he estado sentado en el escaño del Congreso de los Diputados donde permaneció José Antonio Labordeta durante los 8 años. Con lo cual es un poco una visión muy amplia, sobre todo de gente como Merche Gallizo, como Víctor Morlán, o bueno, como pues, con diferentes políticos que han estado en contacto y que han vivido pues un poco el día a día, ¿no?, del José Antonio Labordeta político. Pues Konrad Vlasky, no nos cuentes más, que ya leeremos el libro mañana, la presentación en el Paraninfo, pues que deseamos muchos éxitos con esta obra, José Antonio Labordeta, diputado del pueblo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. A las 7 de la tarde. Ahí queda. Rápido apunte sobre este libro, pero muy rápido porque nos queda poco tiempo y nos quedan las torrijas. Bueno, yo conozco a José Antonio Labordeta, como ha dicho Konrad, porque fui la jovencita mujer que estuvo en la fundación del PSA, las 13 personas que fundamos el PSA en el despacho de Emilio Gastón. Entonces mi conocimiento de José Antonio es en las primeras reuniones del PSA, todo profesores, con una gran ilusión, con una gran esperanza como elemento de cambio para este país, y luego también vi la transición de Labordeta cuando realmente el Partido Socialista asumió, es decir, la mayor parte del voto socialista, y el PSA se integró en el Partido Socialista, y luego he tenido con él mucha relación personal, somos compañeros, somos profesores de historia, tenía mucha relación con el Colegio de Santo Tomás de Aquino de los Labordeta, y hay una persona que no ha podido hablar con él, que quería mucho a José Antonio Labordeta, yo lo sé, tenía muy buena relación con él, no ha podido hablar con él porque está muerto, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Tenían una buena relación justamente porque venía también de un mundo docente José Antonio, de un mundo docente Alfredo, quiere decir que conozco muy bien la trayectoria de José Antonio y mis recuerdos son entrañables. Yo 21 años, pobrecita de mí, con estas figuras claves, José Antonio Labordeta, Eloy Fernández Clemente, Emilio Gastón, Tayo Marraco, en aquellas reuniones del PSA. Y Konrad, que es maravilloso, Konrad Vlasky, compañero también, ha sido, yo creo, tanto de Mónica como mío de prensa, y que ha hecho unas crónicas parlamentarias a lo largo de la historia maravillosas, así que conoce muy bien eso, así que muchas ganas de ir. Bueno, pues nos quedan 2 minutos.